esta crisis ya está aquí, ya es inminente, ya estamos en el borde del precipicio. Esas ideas de que no, todavía faltan 10 años, 100 años, todavía no, o sea, la crisis planetaria ya está aquí presente, ya la estamos viviendo y tenemos que actuar ya para mitigar lo que estamos viviendo ahorita y para evitar que se ponga peor. ¿Por qué pasó esto? Bueno, para que entiendan a qué me refiero, como que estamos inmersos en una crisis planetaria y cómo nosotros tenemos que ya empezar a mitigarla. Si escalamos la historia de la Tierra a un año, los humanos modernos hemos existido por 37 minutos. Y en 0.2 hemos acabado con un tercio de los recursos naturales. Esa es nuestra forma de consumir devastadora. Obviamente esto no es sostenible. ¿Y cómo es que llegamos a esta crisis? Sucede que hasta hace 250 años éramos 1.000 millones de personas y vivíamos en un paradigma de consumo a pequeña escala. Por ejemplo, yo, Jimena, necesito madera para mi pueblo y entonces voy al bosque y talo un par de árboles y entonces construyo y todo bien. Y en unos años que vuelvo a necesitar madera, regreso a ese bosque y veo que los árboles siguen ahí, veo que el bosque sigue ahí y todo bien. Y seguramente, no sé, Bernardo vive en otro pueblo que también están haciendo lo mismo, necesitan esta madera y van y toman alguno de estos árboles y todo bien, la naturaleza sigue ahí. O necesito comer y entonces voy al océano y pesco unos cuantos peces para mi pueblo y todos se alimentan, ¿no? Y de aquí surgen muchos de estos conceptos que hasta la fecha tenemos arraigados como de que la naturaleza es perfecta, que es infinita, que siempre nos va a proveer por este concepto, ¿no? Porque parecía que todo seguía funcionando y todo estaba ahí, pero nosotros lo que hacíamos era consumir de manera a pequeña escala. Ahora, con la globalización, con la cantidad de personas que somos, con todo lo que ha cambiado después de la revolución industrial, ya no consumimos a pequeña escala. Ahora no vamos al bosque y talamos un par de árboles que son los que necesitamos en ese instante, sino vamos y deforestamos un bosque entero. Y el pueblo ese donde vivía Bernardo en este ejemplo, que ahora es una ciudad, pues también está haciendo lo mismo, va a otro bosque y lo tala por completo. Y los bosques tardarán unos 500 años en regenerarse, pero no me voy a esperar a esos 500 años. Ya me acabé este bosque, ya lo deforesté, me voy al que sigue y al que sigue y al que sigue para cumplir, para poder proveer esta aparente demanda. Y ya no voy al océano y pesco 3 pececitos, 10 pececitos, 1.000 pececitos, sino que me llevo redes de tamaños de campos de fútbol y me llevo todo lo que tenga a mi paso. Y en todas las otras ciudades, todos los otros países están haciendo lo mismo todos los días a gran escala. Por eso estamos inmersos en esta crisis. Y esto, la razón es una economía lineal clásica, lo que nos enseñaron en la escuela. Esta economía lineal clásica donde no hay restricción de recursos, donde todo lo podemos tomar porque todo es para nosotros. Y pongo recursos entre comillas porque si lo piensan, el lenguaje es muy poderoso. Recursos tienen una connotación económica, o sea, como el recurso natural está ahí para mí, ¿no? O sea, como este manantial, que es un recurso natural, está ahí para que yo lo tome y lo consuma, ¿no? Eso es lo que nos deja la idea del recurso. En esta economía lineal clásica, el crecimiento es infinito y deseable, más bien el crecimiento infinito es deseable y posible, lo que nos enseñaron como del progreso, esta idea del eterno progreso que tenemos tan arraigada, y en el que los fines justifican los medios. O sea, no importa cómo lleguemos a este progreso, pero necesitamos progresar. La economía tiene que crecer a costa de lo que sea, no importa. Esta visión lineal lo que hace es tomar estos aparentes recursos, producir algo, consumirlo y desecharlo. Así una y otra vez de forma infinita. Y en un planeta finito esto es insostenible. Tal es así que para cubrir la demanda de extracción de recursos anual, necesitaríamos 1.7 tierras. Obviamente no tenemos 1.7 tierras, entonces esto es como para que nos demos una idea de a qué nivel y con qué paso estamos consumiendo. Y les pongo ahí un link, si quieren, tómenle fotito, que dice footprintcalculator.org. Es un quiz para que ustedes chequen su huella planetaria y pronto vamos a tener un quiz también en Uncommon, mucho más padre, pero ya saldrá, ya lo tendrán. Pero mientras pueden hacer ese, porque es justo seguir la idea esta del planeta. ¿De cuántos planetas se necesitarían si todos consumieran como cada uno de ustedes? Si todos consumieran como Jimena, ¿cuántos planetas se necesitarían? Y estoy segura que les va a sorprender. Mucha gente me dice, yo soy súper eco-friendly, sea lo que sea que eso signifique. Hacen el test y les sale 5 planetas. Entonces, pues dicen, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pues tal vez los esfuerzos que creías estar poniendo en los lugares adecuados
no son tan impactantes como creías y quizá hay otras cosas que puedes hacer que tienen más impacto. Y esto a nivel país, ¿cómo se ve? Se llama el sobregiro de la Tierra, el día que nos acabamos todos los recursos del año, ¿no? Este año me parece que fue el 29 de julio, el día que nos acabamos a nivel mundial todos los recursos de la Tierra. Eso quiere decir que a partir del 29 de julio estamos usando los recursos que tenía la Tierra para darnos para el 2022. O sea, estamos viviendo como excedente de esos recursos del próximo año, como para que lo podamos entender un poquito más. Pero obviamente no todos consumimos igual, ¿no? O sea, hay quienes consumen de forma más duradora que otras. Por ejemplo, el 9 de febrero todos los recursos que tenía para ese año, ¿no? Estados Unidos, Canadá, el 14 de marzo se acabó todo. Ahí pueden ver como todos los países se pueden meter a la página. Y obviamente, por ejemplo, Indonesia llegó al 18 de diciembre, fue el único que llegó a diciembre. Esto no quiere decir que Indonesia necesariamente esté consumiendo de mejor manera, sino que muchas veces son circunstancias geográficas, sociales y de privilegio las que nos permiten o no ser partícipes de este consumismo enfermizo, ¿no? No quiere decir que la gente o el gobierno de Indonesia necesariamente esté haciendo todo bien, quizás simplemente es el acceso que tiene a este consumismo o no, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es como para que se den una idea de al nivel al que estamos consumiendo. Y para que lo vean en números, cada segundo perdemos un bosque del tamaño de un campo de fútbol. ¿Cuántos segundos llevamos aquí, por ejemplo, no? Cada semana emitimos 500 millones de toneladas de CO2. Cada año tiramos 2.120 millones de toneladas de desperdicios. Y si todos estos desperdicios se pusieran en camiones, podrían dar la vuelta al mundo 24 veces. Esto es todos los años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 99% de las cosas que nosotros como individuos compramos, las desechamos en 6 meses. En el caso del plástico, por ejemplo, el 50% del plástico que usamos es de un solo uso. Lo usamos y dura unos minutos y lo tiramos. Siguiendo con el plástico, tiramos 300 millones de toneladas de plásticos cada año. Esto es casi el equivalente al peso de toda la población humana anualmente. De estos, 8 millones de toneladas van a terminar en el océano. ¿Y qué pasa cuando el plástico llega al océano? También pasa en la tierra, pero sobre todo en el océano. El plástico no desaparece, se va a transformar en microplásticos, que seguro lo han escuchado, es un concepto que ahorita está como más de moda porque nos estamos dando cuenta del impacto que tiene esto en la salud. Ya se ha encontrado microplásticos, por ejemplo, en las placentas de mujeres. Entonces, imagínense, o sea, ya está dentro de nosotros. ¿Qué cyborgs ni qué nada? O sea, estamos mitad humano, mitad plástico. Consumimos una tarjeta de crédito de plástico a la semana. Y si comemos animales, este número puede subir, porque esos animales también comen plástico y luego cuando nos los comemos, pues nos comemos el plástico que consumieron. Y estos microplásticos, pues obviamente tienen efectos negativos en la salud, son disruptores endocrinos, y no importa nuestro privilegio, no importa dónde estemos, en algún momento nos los vamos a comer o beber o respirar. Por eso, y no nada más en tema de plástico, sino también en contaminación del aire, la contaminación causa 1 de cada 5 muertes en el mundo y los números están subiendo. En tema de desperdicio de alimentos, tiramos 1.300 millones de toneladas de alimentos. Aquí hay dos cosas, existe el desperdicio y la pérdida. El desperdicio es como a nivel industria, o sea que si yo tengo un camión lleno de manzanas y en el transcurso las manzanas se golpearon y entonces cuando llegan al supermercado estas manzanas ya están todas golpeadas y entonces ya no las quiero vender, eso es que se desperdicia, ¿no? Por ejemplo, si esta manzana llega al consumidor y el consumidor se la lleva a su casa y no se la come y se echa a perder y la tira, eso es pérdida. Y estas dos cosas generan aproximadamente el 10% de los gases de efecto invernadero, que no les voy a dar clase de qué es los gases de efecto invernadero, supongo que todos entienden cómo esto ocasiona problemas al calentamiento global, pero algo tan tonto como el crecer alimento, la comida, genera todos estos gases. Y el hacer comida, el crecer alimento necesita agua, necesita energía, necesita trabajo, o sea, necesita de tantos esfuerzos que desperdiciarla y tirarla a mí se me hace una grosería.
Y bueno, pronto vamos a ser 9.000 millones de personas y el futuro que nos espera, ya estamos inmersos, pero que se va a poner peor, es un calentamiento global aún más fuerte, enfermedades y pandemias aún más constantes, una crisis del agua o lo que se llama el día cero, que lo pueden investigar si no saben de qué trata, dependiendo de dónde estén en el mundo, este día está a unos 3 a 7 años en llegar, es decir, el día que no tengamos agua. Migraciones y refugiados climáticos, esto ya está pasando, pero va a empeorar, o sea, que la gente se mueva de donde está porque necesita mejores condiciones en cuanto al clima, extinciones masivas de especies y crisis económicas. Este futuro es un futuro sin agua en 2040, sin peces en 2048, sin comida en 2050 y sin selvas en 2100. Entonces, esta crisis planetaria ya está aquí y como ven, si seguimos por este camino, el futuro será inhabitable. Suena horrible todo lo que estoy diciendo y no quiero que se pongan a llorar, es muy temprano como para deprimirnos. Así que si queremos un futuro diferente, si este futuro tanto nos asusta y queremos hacer uno distinto, que no nos asuste, que no nos preocupe, que no nos paralice, pues así es sencillo, tenemos que hacer las cosas diferente, tenemos que pensar diferente, tenemos que actuar diferente. Si seguimos con el business as usual, si seguimos exactamente igual, pues sí, vamos a llegar a ese futuro que tanto nos paraliza. Si queremos que sea otro, pues cambiemos. Mejor imaginemos un futuro en el que las organizaciones son una fuerza para el bien, en el que el crecimiento significa aumento de confianza, mayor equidad, vidas más saludables, ecosistemas más ricos y todo lo que se les pueda ocurrir, en el que todos tienen la oportunidad de llevar una vida plena. Este futuro es restaurador del medio ambiente, económicamente inclusivo y socialmente justo. ¿Quién no quiere este futuro? Y la mejor forma de predecir el futuro es diseñarlo. Y todo es diseñado, todo es diseño. Cada decisión que tomamos en nuestra vida se diseña de alguna forma. Todo lo que utilizamos fue diseñado. Los sistemas políticos, los sistemas sociales, los sistemas culturales tienen un diseño detrás, ¿no? ¿Cómo diseñar? El ejemplo ya lo tenemos en la naturaleza. Y aquí es donde entramos específicamente al tema, más hacia el zero waste, ¿no? En la naturaleza, todos los residuos son nutrientes. Todo lo que cae se transforma, todo tiene un propósito, todo se reintegra, ¿no? Nosotros como humanos lo que hicimos fue generar procesos y materiales que no sirven para nada, que no nutran. Y eso en la naturaleza realmente no sucede. Entonces podemos como emular estos procesos naturales de que todo se pueda reintegrar, todo sea parte de la cadena y todo tenga un propósito. ¿Y qué pasaría si rediseñamos todo de esta forma? Para lograrlo tendríamos que transicionar hacia modelos sostenibles, economías circulares y diseños regenerativos. Y son nombres que suenan un poco rimbombantes, pero ahorita les va a hacer mucho más sentido. Cambiar y rediseñar es trabajo de todos, individuos, organizaciones y gobiernos. Y no uno y luego el otro y luego el otro, sino al mismo tiempo, independientemente de dónde estén, cuál sea ustedes su posición, todos tenemos que empezar a jalar hacia este futuro que queremos construir. No importa dónde estemos, no importa qué tanta influencia creamos que tenemos o no, es a lo que tenemos que irnos encaminando. Somos parte de un sistema complejo. ¿Se acuerdan lo que les decía de que todo está conectado? Todo está interconectado. Nuestras vidas están interconectadas con la de los animales, con la de los seres vegetales. O sea, ya no hay que talar bosques porque pobrecito bosque o pobrecitos animales que viven en el bosque o no hay que incendiar porque viven los koalas nada más, ¿no? O sea, como que sí también, pero también pobrecitos humanos. O sea, eso nos afecta a nosotros también y a todos. O sea, hay que entender, como dicen en Estados Unidos, como el big picture, o sea, ver todo este sistema y entender estas interconexiones. No estamos separados. Y esa misma complejidad está presente en la crisis planetaria, por lo que se necesitan distintas estrategias y enfoques simultáneos para solucionarla. El Zero Waste es una de ellas, la economía circular es parte del Zero Waste también, pero hay muchas otras cosas que tenemos que estar haciendo porque esto es tan complejo que tenemos que igual jalar por todos lados. Las problemáticas que hemos visto hoy que están relacionadas al tema de la basura, por eso está crisis climática y basura, están relacionados, aunque a veces parezca que no, ahorita vamos a ver cómo sí. Y estas son las problemáticas de la crisis planetaria, ¿no? Lo que ya les platiqué, crisis del agua, las enfermedades, el tema de los alimentos, la extinción de especies, deforestación, contaminación del agua, el crecimiento de población. Y aquí quiero hacer un énfasis chiquito. No es que seamos muchas personas y cada vez vamos a ser más, o sea, no pensemos que una familia en Estados Unidos de 5
tiene el mismo nivel de consumo y de desecho que una familia de 5 en Indonesia. O sea, no es un tema tanto de cuántos somos, sino también de dónde se está yendo la riqueza, dónde se está yendo el consumo, cuáles son los países, las personas y los hábitos más contaminantes. O sea, no es tanto un nivel de cuántas personas, pero si se empieza a subir la población, de todas maneras, sí hay ciertas demandas y ciertos índices negativos ambientales. Entonces hablemos ya de la basura. Ok, ya vimos todo lo que está todas las implicaciones con la basura. Primero vamos a hacer una distinción entre residuo, desperdicio y basura, porque escuchamos estos conceptos muchísimo. Decir que el zero waste se traduce a cero residuo, si ahorita lo ponen en Google Translate les va a poner cero residuo, pero está mal, porque todo no es imposible el cero residuo, todo lo que hacemos genera residuos, o sea, imagínense como las cookies que vamos dejando en internet, ¿no? O sea, el respirar genera también un tipo de residuo, en la naturaleza hay residuos. Una vez, perdón por el ejemplo, pero se me quedó grabado, una vez di un curso, obviamente de nivel niños, en una escuela y un niño, pues ir al baño es un recurso, es un residuo. Sí, también, o sea, todo genera residuos. Pero estos residuos se pueden o no convertir en desperdicio, pueden ser un nutriente o no, pueden regresar a las cadenas o no. Por un mal manejo humano, lo que hemos hecho es que se conviertan en desperdicio o a lo que coloquialmente llamamos basura. Pero ahora otra cosa, hay desperdicios que en realidad no tenían por qué ser desperdicios, sino fueron residuos que no se supieron aprovechar y que los convertimos en basura, ¿no? O sea, por ejemplo, un material hiper reciclable que porque nosotros no lo separamos y lo contaminamos con materia orgánica en nuestra casa y lo ponemos en una bolsa de basura, eso que podía ser un residuo aprovechable se convirtió en basura, ¿no? Lo que coloquialmente llamamos basura. Hasta cuando le decimos espero nunca lo hagan a alguien que es una basura, lo que quiere decir es que no sirve para nada. Aunque hay muchas cosas que consideramos basura que aún pueden servir para algo. Entonces, bueno, esta es como la distinción. Entonces, a mí el zero waste me gusta más traducirlo a cero desperdicio o a cero basura. Y la basura, ¿por qué es preocupante para la crisis climática? Pues la basura contamina el agua potable, es evidente, ¿no? O sea, si yo tiro toda esta basura en una montaña, como las que hay en los vertederos, esto se empieza como a filtrar hacia los mantos acuíferos, se filtra hacia el suelo y contamina el agua potable, ¿no? Ustedes se tomarían, si agarro yo voy a su casa y tomo el bote de basura que tienen en su cocina y les digo que todos los líquidos que queden ahí lo pasen a su filtro de agua, ¿se lo tomarían? Pues no. Bueno, pues eso está pasando a gran escala en el mundo. También hay un daño enorme a los océanos y a la vida marina por todos los residuos o los desperdicios que están llegando a los océanos y que lastiman a los animales y lastiman a los sistemas marinos. Generan gases de efecto invernadero porque la basura cuando se descompone no se queda ahí y ya, sino que cuando se descompone genera gases, genera metano y genera CO2, que son gases de efecto invernadero que lo que hacen es subir las temperaturas y, bueno, ser parte del calentamiento global. Generan enfermedades, porque imagínense todos los patógenos que están por ahí volando. También propician la deforestación porque necesitamos quitar espacio y el uso de suelo para poner nuestra basura. Ya no sabemos dónde ponerla. ¿Se acuerdan de la película de Wall-E de Disney, que a mí me fascina? Pues ahí que ya no supieron dónde poner la basura, pues pareciera que hacia allá vamos. Pérdida y desperdicio de alimentos, mucha de la basura, pero acá que no tenía por qué ser basura, sino que más bien era un residuo que debió de haber sido un nutriente, son alimentos. Y los alimentos cuando se descomponen tras una mala gestión generan metano, que es es un gas de efecto invernadero muy contaminante. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, en casa o en nuestras oficinas o donde sea que estemos? Si nos creemos como buenos ciudadanos, lo que hacemos es separar la basura en el inorgánico y orgánico. ¿Y qué le hacemos al orgánico? Seguro que la mayoría lo ponen en una bolsa de plástico. ¿Las bolsas de plástico son orgánicas? No, no tiene sentido si lo pensamos, ¿no? O sea, las metemos ahí y luego ¿qué hacemos? ¿Quién sabe qué le pasa? Pues esa bolsa llena de orgánicos va a llegar a un vertedero o a un relleno sanitario y se va a hacer como una bomba adentro y el día que explote, si es que explota, pues va a liberar todos estos gases y esos residuos orgánicos que pudieron ser nutrientes no van a llegar al suelo, no van a nutrirlo. Y bueno, extinción de especies, porque imagínense, o sea, ¿qué vida va a proliferar en estos espacios llenos de contaminación? A nivel mundial, y estas cifras van a cambiar también dependiendo de dónde estemos en el mundo, pero a nivel mundial el 91% de todos los desperdicios llega a rellenos sanitarios,
a tiraderos. Los rellenos sanitarios es cuando enterramos la basura, los tiraderos son estos espacios a cielo abierto, y el océano pues llega a través de las coladeras o los ríos, pero termina en el mar, ¿no? Y solo el 5% o el 6% más o menos se recicla, y los otros se incineran o no tenemos los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 9% es lo que se puede reincorporar, pero todavía los datos no nos quedan muy, muy claros, ¿no? Y esto es diferente, obviamente, si estamos en Suiza, quizás estos números no se vean tan mal, pero no porque en Suiza lo estén haciendo bien, ya se libraron. Como les dije, todo está conectado. Entonces, si en México, por ejemplo, estos números son peores, entonces eso también afecta a Suiza. No hay que creer como que yo ya lo estoy haciendo bien, entonces ya no me voy a ocupar, ¿no? Por esta interconexión que nos atraviesa, ¿no? Y para combatir esto, se nos ha planteado una y otra vez estas 3 R's que hemos visto hasta el cansancio: reducir, reusar y reciclar, ¿cierto? Y pongo reciclar en enorme, porque ¿por qué creen? Y no me tienen que contestar si no quieren, si lo quieren me pueden poner en el chat. ¿Por qué creen que le damos tanto énfasis al reciclaje? Sí, hablamos un poquito del reducir y el reusar, pero ¿por qué todos los esfuerzos pareciera que se van hacia el reciclaje? Y hay que reciclar, y esto es de material reciclado y el reciclaje. Y la respuesta es un poco, pues me gusta decir como de teoría de conspiración, o no sé, o sea, si quieren, pongan como su cerebro escéptico a trabajar. Pero la respuesta es que si yo reduzco la cantidad de cosas que consumo, pues no estoy participando en esta economía lineal de consumo masivo. Si reuso, tampoco, pero si reciclo, sí. Y lo que ha pasado, y claro que no era la intención, y hasta la fecha probablemente no sea la intención con el reciclaje, es que cuando reciclamos nos damos una licencia que nos hace consumir más. O sea, paradójicamente eso es lo que sucede. Decimos, no pasa nada, esto se recicla y entonces lo consumo. Y un ejemplo súper sencillo para que lo entiendan: hicieron un experimento donde pusieron un dispensador de conos de papel y al lado 3 aguas de sabores. Entonces la gente tenía que ir a agarrar uno de estos conos de papel para probar las aguas de sabores, agarraban un cono, probaban la primera agua de sabor, se la tomaban. Siguiente agua con el mismo cono, se la tomaban. Siguiente agua con el mismo cono y se la tomaban. Hicieron exactamente lo mismo, pero a un lado de los conos pusieron un bote que decía: estos conos se reciclan. ¿Y qué creen que pasó? La gente iba, agarraba un cono, probaba una de las aguas, tiraba, iba a otro cono, probaba la siguiente agua y la tiraba. O sea, consumó 3 veces más porque se reciclaba, ¿no? Y esto es a todos los niveles: nivel individual, nivel organización, nivel política. O sea, siempre es como, bueno, no pasa nada, se va a reciclar. Ahora, no quiero decir que el reciclaje no funciona y no es bueno, sino que no hay que poner todos nuestros esfuerzos en el reciclaje, porque hay que entender que si fuera la solución a todos nuestros problemas, no estaríamos aquí conectados teniendo este webinar juntos, ¿no? Les pongo aquí una foto que la primera vez que la vi no supe si llorar o reírme o qué, pero en la revista del Life, en 1955, una familia estadounidense celebra el amanecer del throwaway living, gracias en parte a los plásticos desechables, ¿no? Aquí están felices porque ya no van a tener que lavar, ya las cosas no pesan tanto. Y esto se los muestro porque quiero que también quede como muy presente en su mente este concepto que es tan filosófico pero tan real. Las soluciones rápidas casi siempre tienen consecuencias a mediano y largo plazo. Esas soluciones rápidas a los problemas de peso, de volumen, de practicidad en las vidas cotidianas, de ya no lavar y todo lo que pasó con los plásticos, por ejemplo, hablando de plásticos desechables, tienen ahora consecuencias a mediano y largo plazo. O sea, ya las estamos viviendo y no ha pasado tanto tiempo. O sea, esto fue en 1955. Más o menos en los 80 nos dimos cuenta, 30 años después, como no sé si alguien se acuerde, pero como chin, o sea, si hay demasiados desperdicios, vamos a reciclarlos. Y ahí fue cuando iniciaron todas estas campañas del reciclaje, y en Estados Unidos hizo famosísimo un comercial que salía un nativo supuestamente de Estados Unidos en una canoa que veía toda la basura en el río y se le salía una lagrimita. No sé si alguna vez alguien vio ese anuncio, pero es horrible. Y de aquí salieron estos símbolos como del triangulito del reciclaje famoso, que adentro viene el tipo de residuo, el muñequito que sale que dice tira la basura en su lugar. Todo fue a raíz de esto, ¿no? Y esto nos metió en una economía y consumo del reciclaje. Entonces, seguimos todavía inmersos en una economía y consumo lineal, que es lo que les mostraba al principio, ¿no? Tomamos, consumimos y desechamos
una y otra vez. Y la economía del reciclaje lo que quería es como tomar, consumir algunas cosas, regresarlas a las cadenas, pero siempre hay desperdicio. Y a lo que queremos llegar, y todavía es un proceso, todavía no estamos ahí, tenemos que irnos encaminando, es una economía de consumo circular, en la que, en el mejor de los casos, copiándole a la naturaleza, todo lo que consumamos se pueda reintegrar y no tengamos que estar extrayendo tantos recursos ni consumiendo de las mismas formas ahorita, como de ahorita que son enfermizas, ni desechando de la forma en la que desechamos ahorita, ¿no? Sino que sean procesos más circulares. Para llegar a estas economías circulares, para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible también, por ejemplo, ya el ser menos malo, como ya me estoy esforzando o estoy reciclando poquito o estoy haciendo esto, ya no es suficiente. Está bien empezar por ahí, pero ya no se vale que nos quedemos ahí por el problema en el que estamos inmersos, ¿no? Lo que les decía, el business as usual ya no funciona. Para prosperar tenemos que encontrar nuevas formas de crear valor que generen éxito ambiental, social y económico. Les pongo aquí un modelo que probablemente nunca se los enseñaron porque ahora se ve horrible, pero era como de estas tres esferas, ¿no? La naturaleza, la sociedad o la economía, y le podemos poner el nombre que queramos. People, Planet, Profit, o solamente, no sé, negocios, organizaciones. Pero en este modelo, lo que nos decían del progreso es que los rendimientos financieros son lo único que importa. O sea, mientras la economía sobreviva y el progreso se mantenga, no pasa nada. Después nos decimos, no, mejor vamos a pensar y darnos cuenta que existe algo que llamamos sostenibilidad, ¿no? Que este es el modelo bastante conocido, bien intencionado, que hasta la fecha seguimos viendo como de estas tres esferas interconectadas, ¿no? Y lo que queríamos entender era que la sostenibilidad estaba en el centro de estas tres esferas. Pero en nuestra mente, cuando vemos esta gráfica, y la mayoría de las veces seguimos poniendo economía hasta arriba, ¿qué genera esto en nuestro cerebro? Pues todavía la impresión de que están lo suficientemente separados, de que todavía puedo pues estar más preocupado por la economía, y si se toca con la naturaleza y si se toca con la sociedad, bien, pero tampoco es como, no pasa nada, ¿no? Mis objetivos no son esos. Si tiene impacto positivo ambiental y social, pues es un nice to have, pero no me interesa tampoco si no lo tiene. Entonces, más bien ahora lo que estamos planteando son este tipo de modelos, ¿no? En el que entendemos que para que la economía funcione, la sociedad tiene que estar sana, y para que la sociedad esté sana, la naturaleza tiene que estar sana, ¿no? Y en este modelo sistémico, los negocios de ninguna manera obstaculizan e idealmente contribuyen al progreso de la sociedad, ¿no? Son como ese principio, pero que necesita de estas dos esferas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablo con clientes que me dicen, oye, está muy bonito, no sé por qué, todo lo que platicas, pero pues no nos vamos a enfocar ahorita en eso, o sea, no tiene nada que ver con nuestro objetivo del año, del Q, del día, yo qué sé, pues si lo piensan a mediano, o sea, para empezar a corto, pero sobre todo a mediano y largo plazo, y si tuvieran un poco más de entendimiento de las interconexiones, pues no están así, porque si siguen por ese camino, pues va a llegar un momento en el que ya no va a ser sostenible su negocio porque están teniendo implicaciones negativas a la sociedad y a la naturaleza. Si el mundo se le acaba el agua, pues de qué importa lo que esté haciendo tu negocio si el mundo no tiene agua potable. De nada sirve, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las soluciones para todo esto que estamos platicando? Ya hablamos mucho de qué es el zero waste o qué implica el zero waste, pero cómo se lleva a cabo y cómo está conectado a la economía circular. Primero, la definición del zero waste. Esta definición es como la oficial, que viene de el Zero Waste International Alliance, y entonces es la conservación de todos los recursos mediante la producción, consumo, reutilización y recuperación responsable de productos, embalajes y materiales sin incinerar y sin contaminar el suelo, agua o aire, ¿no? Y ahorita vamos a entenderlo un poco más. Hay muchas definiciones. Esto es a nivel industria, porque el zero waste también tiene una fuerza enorme en las vidas personales. O sea, yo intento llevar un estilo de vida personal zero waste, pero vamos a enfocarlo más a industria. Están interconectados como todo, pero bueno. Y para poder lograrlo, también hay que tener muy en cuenta los conceptos de pasar de lo lineal, lo que hemos platicado, ¿no? Extracción de materiales, transformación de productos, uso efímero y desecho, o lo que les decía, tomar, producir, consumir y desechar. Y aquí hay algo súper interesante. El 50% de los gases de efecto invernadero y el 80% de las pérdidas de la biodiversidad empiezan al principio de esta cadena, en la extracción de los materiales. Y más o menos el 30
por ciento de los gases de efecto invernadero es al final, perdón, el 3% es al final, cuando desechamos. Mucho de lo que se piensa del zero waste es que solamente es gestión de residuos. Hay gente que me dice que el zero waste es reciclaje o que es gestión de residuos, y no, el zero waste tendría que entender toda esta cadena, porque decir, voy a generar este residuo, y esto, no sé, mi taza, bueno, ya no la quiero, ¿ahora qué le hago? Eso no es zero waste. O sea, es como hay que pensar desde el inicio de esta taza, para qué sirve, de qué está hecha, de dónde viene, etcétera, como todas estas preguntas, y no nada más pensar dónde la tiro. Eso no es el zero waste. Entonces tenemos que pasar a modelos más circulares, como lo hemos pensado, ¿no? Extracción de materia de forma responsable, las fabricaciones, el empaque y transporte minimizados, también consumir diferente en todas las escalas y regresar a las cadenas. Aquí en este modelo que les enseño está súper básico. En cada uno de estos puntos se podrían abrir otros círculos. De hecho, hay una gráfica que le dicen, como, creo que es el gráfica mariposa o algo así, de la Ellen MacArthur, que son millones de círculos, porque hay muchas cosas que están interconectadas, muchos procesos. Pero la idea es esta, como que piénselo desde la naturaleza. Poder tomar algo, consumirlo de forma consciente, intentar que se regrese a las cadenas y que nunca se convierta en lo que llamamos basura o en un desperdicio. Para eso, el Zero Waste nos propone ya no estas 3 R's que ya vimos que no funcionan, de reutilizar, reducir y reciclar, sino estas, y en este orden. La primera es repensar y rediseñar. Como les decía, todo es diseño y todo hay que verlo desde el principio. Y repensar también a nivel individual, organizacional y político. Realmente necesitamos producir tanto de esta forma, con estos materiales, etcétera, ¿no? O sea, hay como repensar qué estamos produciendo, con qué lo estamos produciendo y qué efectos va a tener, antes de empezar a ponernos a pensar qué hago con el residuo. Y ojo, el residuo no nada más son residuos orgánicos e inorgánicos, también puede haber residuos, o sea, como, no sé, empaques, materiales, como lo que típicamente pensamos, también hay residuo, y por ejemplo del agua, que estamos consumiéndola de una forma también que contamina, eso también puede entrar dentro del zero waste. El orgánico en un restaurante, por ejemplo, también puede entrar en el zero waste. La ropa puede entrar en el zero waste. Hasta de forma digital podríamos pensar en zero waste, o sea, como que todo podríamos verlo tras esta jerarquía. Y ese es el punto principal, repensar y rediseñar. Después es reducir la cantidad de materiales, de empaques, de, no sé, transporte, todo lo que podamos hacer, porque mientras menos recursos estemos tomando, mientras menos materiales usemos, pues menos probabilidad y después que tengamos que pensar en qué hacemos con ellos, ¿no? O sea, dónde lo ponemos, cómo lo reciclo, cómo lo reutilizo, etcétera. Después es reutilizar o reparar, o sea, que lo que yo haga se pueda reutilizar, tenga otra vida, o se pueda reparar, o que podamos incrementar la vida útil de las cosas. Lo que les decía, la mayoría de las cosas que ahorita consumimos las desechamos en 6 meses. ¿Cómo podemos hacer que podamos, a nivel industria, a nivel organización y también a nivel individual, eh, hacer más larga esta cadena, esta vida útil de los productos, ¿no? Que no nos duren 6 meses? Después, ya que hicimos todo esto, pues sí, todavía, porque seguimos todavía un poco inmersos en una economía y consumo del reciclaje suficientemente lineal, sí hay que reciclar, pero no nada más es como no pasa nada, lo reciclo, sino reciclar y también entender que el reciclaje no es perfecto. O sea, el reciclaje, no todo es reciclable y no todo es infinitamente reciclable. Por ejemplo, el PET, que es el plástico 1, es reciclable, pero no es infinitamente reciclable. Va a llegar un momento en el que ya no se puede transformar en otra cosa y entonces va a ser basura. Entonces hay que pensar, ¿no? O sea, si yo tengo un bote de jabón que es plástico 2, PET, es HDPE, y lo quiero reciclar, ¿por qué no mejor transformarlo no en otro bote de jabón, sino en una mesa? Y esa mesa probablemente tenga una vida útil mucho más larga que el bote de jabón. ¿Sí me explico? Entonces, le estamos dando una salida a ese residuo, pero una salida que a lo mejor podemos alargar su vida útil y entonces es un poco más amigable con el planeta. Después es reincorporar, y reincorporar está pensado sobre todo a los residuos orgánicos, que sería hacer composta, regresarlos a la tierra, que no se conviertan en basura. Y este tipo de composta a nivel individual, organizacional y social va a depender de la cantidad de residuos que se generen. Obviamente también a nivel orgánico tenemos que hacer todos estos pasos anteriores de repensar, reducir, reutilizar,
pero lo que no, pues reincorporarlo, nunca tirarlo, porque no puede ser que algo que es un nutriente lo estemos convirtiendo en basura. Después es la recuperación y gestión, por ejemplo, no sé, materiales o residuos peligrosos. No sé, ahorita, por ejemplo, muchos residuos a causa del COVID. ¿Qué hacemos con ellos? A lo mejor ya no podemos reducirlos o ya voy a empezar a rediseñar, pero ya tengo ahorita residuos, ¿qué hago con ellos? Pues pensar en la mejor recuperación y gestión de estos residuos para que no lleguen a contaminar el agua, el aire o la tierra. O sea, ver de qué forma podemos desecharlos, ¿no? Y la última es regular, o sea, esto a todos los niveles, individual, organizacional y político. ¿Qué prácticas, qué regulaciones, qué políticas propician o no el desperdicio? Y las que lo propicien, pues intentar cambiarlas y otra vez iniciamos, ¿no? A repensar y rediseñar y una y otra vez. Si ustedes buscan estas R's del Zero Waste a nivel personal, les van a salir un poco diferentes, pero esto es más a nivel organizacional. Está conectada a la economía circular, son parte de las estrategias porque el objetivo es el no generar desperdicios. A nivel personal les pongo ese botecito que sale abajo porque se hizo muy famosa esta imagen de diferentes personas en el mundo que decían que toda la basura que ellos generaban en el año o en 3 años incluso les cabe en este botecito. Yo así fue como empecé en el mundo del Zero Waste. Yo dije, yo genere de basura, quepa en ese botecito. Y me tomó 7 años para más o menos llegar a ese botecito ahorita. No es sencillo, pero no quiere decir que no sea... A mí se me hizo como un objetivo increíble en el que todo el tiempo lo quería hacer mejor. Ahora, a nivel individual se van a encontrar con muchas trabas, porque no todo depende de nosotros. Hay muchas cosas que a nivel organizacional y a nivel político no nos van a permitir ser 100% zero waste a nivel individual. Entonces también ahí es donde entra el trabajo de las organizaciones y el trabajo de las políticas para que podamos propiciar el no desperdicio. Y les quiero platicar de algo que se llama la mochila ecológica. Lo que nosotros vemos, o sea, el cepillo de dientes, mi compu, mi jeans que traigo hoy, mi anillo, todas estas cosas que vemos, que no sabemos que atrás tienen todo un transcurso de materiales, de materias primas, de agua, de energía que se necesitó para que se convirtiera en ese producto, ¿no? O sea, un cepillo de dientes necesita 1.5 kilogramos de materias primas. Mis jeans necesitan 30 kilogramos de materias primas y además 7,000 litros de agua dulce. Entonces, si todo el tiempo estoy comprando jeans y luego ya no me gustan y entonces los tiro, que espero que nadie los tire, pues todo esto es lo que yo estoy generando de desperdicio. Entonces, a nivel individual, ¿qué puedo hacer? A nivel organizacional, ¿cómo diseño mis jeans de mejor manera o cómo incentivo a la sociedad para que estos jeans puedan recircularse? El cepillo de dientes, bueno, quizá tengo que cambiar los materiales, porque si los dentistas supuestamente nos dicen que los tenemos que estar cambiando cada 3 meses, pues imagínense la cantidad de desperdicio que esto genera y la cantidad de materia prima que se necesita para crearlos, ¿no? Y así, ejemplo, con todo lo que puedan encontrar en su casa, en su oficina, donde sea que estén. Lo que tenemos que hacer entonces para rediseñar es eliminar, circular y regenerar. Y esto está alineado a la economía circular y al zero waste también. Diseñar eliminando los residuos y la contaminación, mantener los productos y materiales en circulación y regenerar los sistemas naturales. Si lo hacemos, podemos, podemos reducir la cantidad de desperdicios enormemente, ¿no? Y esta es una de las estrategias, como les decía, hay muchas estrategias, esto es complejo, tenemos que hacer muchas cosas a la par, pero relacionado en el tema de residuo, así es como tenemos que movernos. Piensa global y actúa local, me encanta esta frase, porque no importa dónde estemos, podemos llevar a cabo lo que hemos visto hoy, todavía nos falta 5 minutitos, donde sea que estemos, desde nuestra casa, impactar con quienes sea que vivamos, a nuestros vecinos, a nuestro edificio o en nuestra empresa. O sea, vi que muchos de ustedes tienen buenos puestos en las empresas en las que están, entonces, ¿cómo podemos influenciar a que se hagan estas prácticas, a que mejoremos, a que reduzcamos nuestros desperdicios? No por nada más nuestra empresa, no nada más por mi casa, sino por sí empezar por ahí, pero también por el gran problema de crisis en el que todos estamos inmersos. Y ya como un poco de convencimiento, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que empezar ahora? Porque aumentan las ganancias y recuperamos los costos. O sea, el desperdicio no nada más es pobre planeta, pobrecita medio ambiente, sino el desperdicio es un síntoma de ineficiencia. Quiere decir
que desde el principio las cadenas están mal diseñadas y si las rediseñamos y si las mejoramos, pueden representar, o sea, nos pueden dar hasta un tercio de los ingresos, ahí se pueden perder. Obviamente va a depender de la industria en la que estemos. Normatividad y resiliencia, todo el tiempo están cambiando y las regulaciones evolucionan rápidamente. Muy pronto, y yo creo que va a ser en los próximos 3 años, esto va a pasar de ser un nice to have, ser una empresa zero waste o tener mejores prácticas o mejores materiales a una obligación, porque nos estamos ahogando en basura y esto tiene consecuencias en la salud de la sociedad, del planeta, y también tiene problemas económicos. Y destaca y añade valor a tu negocio. O sea, ahorita que todavía estamos en momento para subirnos a esta ola, pues súbanse de una vez porque va a llegar un momento en el que quienes no estén, bye, ¿no? O sea, adaptarse o morir. Si no les inspira y si no lo hacen por el planeta, por la supervivencia de ustedes, de sus hijos, las hijas de sus hijos, porque no crean que esto va a ser para en 100 años, o esto ya es actual. Si lo quieren ver desde la perspectiva de negocios, pues ahí les pongo algunos numeritos, ¿no? O sea, el 85% de los consumidores dicen que van a comprar, prefieren comprarle a una empresa con reputación sostenible. El 76% de los consumidores están dispuestos a pagar más por materiales sostenibles. Y no puedo ver el otro porque me sale mi cara. Pero bueno, creo que es el 60 y algo por ciento están dispuestos a cambiar sus productos favoritos si no se adecuan a estrategias sostenibles. No lo puedo ver, pero por ahí va. Igual acá, inversión por el futuro. Estamos viviendo la mayor oportunidad de transformar la producción y consumo desde la primera revolución industrial de hace 250 años. Lo que les platicaba, cuando empezamos a consumir a nivel masivo y esta idea del progreso. Ahorita estamos en una oportunidad, o sea, es un momento histórico para que otra vez cambiemos. Pensar que siempre hemos sido así es muy ingenuo. La forma en la que antes consumíamos, antes de esto, era otra y todavía la podemos cambiar. El decir, no, está bien difícil, pues sí está bien difícil, pero pues hay que hacerlo porque nos conviene de todas las formas en las que la puedan ver. A nivel económico, pues ahí les pongo algunas cifras de cuánto vale el mercado del zero waste, de la economía circular y de la sostenibilidad. Pues esto es una inversión por el futuro también. No me voy a clavar en eso porque ya no tenemos tanto tiempo. Si quieren leerlo, tómenle un screenshot, pero bueno, o sea, es como para que vean lo importante que es. Esto ya no es el tema de la sostenibilidad, del zero waste y la economía circular, ya no es de los buena onda, de los hippies, de los que les gusta la naturaleza. O sea, esto ya es el mainstream y tenemos que subirnos porque nos conviene. Y les quiero platicar de, ok, sí, ya entendí qué es esto, entendí a dónde tenemos que llegar, entendí ya la problemática, entendí por qué es importante reducir o mejorar los procesos para no generar desperdicios. Y suena muy filosófico, un poco extraño el concepto que les pongo acá de diseño liminal, pero lo que quiere decir es, imagínense una puerta, ¿no? Entre una puerta existe un umbral, y ese umbral es el espacio entre dónde estamos ahora y a dónde queremos llegar, ¿sí? Estamos ahora inmersos en esta crisis, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos muchas soluciones que se nos plantean de cómo lo tenemos que hacer y sabemos a dónde queremos llegar y sabemos a dónde no. No queremos ese futuro que les planteé al principio que suena horrible y que a nadie quiere llegar a él, ¿no? Sabemos que queremos llegar a un mejor futuro, sabemos que tenemos que mejorar en todos los niveles, o sea, la ciencia lleva 30 años diciéndonos y ahora ya nos estamos dando cuenta. Y el cómo llegar, ese diseño liminal o esa transición sostenible es el pasito a pasito de cómo lo tenemos que hacer. No de la noche a la mañana, quizás sí, pero probablemente no, nos vamos a convertir en una empresa o en una persona o en uno lo que sea, una organización zero waste. O sea, no porque hoy tomaron esta webinar, mañana ya van a ser zero waste. Claro que no. Hay que tomar diferentes pasos, pero siempre pensar que un paso lleva al otro y al otro y al otro hasta que pasemos esta puerta, ¿no? Como por seguir con este ejemplo un poco metafórico, hasta que pasemos la puerta y lleguemos. Pero antes de eso, ¿qué pasos nos van a llevar? ¿Cuál es el entre y cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es esta transición? Y esa transición sostenible es a lo que tenemos que apuntar. ¿Cuáles serían estos primeros pasos? De forma interna, o sea, ¿qué podrían empezar a hacer ya hoy, ahorita, después de colgar aquí conmigo, mañana? Podrían empezar con una auditoría de residuos, ¿no? ¿Qué estamos generando? ¿Cuáles son los residuos? No importa la industria en la que estén, o sea, hasta los botes de basura de la cocina lo pueden revisar. ¿Qué residuos hay? ¿No? O sea, hacer
un análisis de lo que están generando, revisar los productos, los servicios que ofrecen, de qué están hechos, de dónde vienen, o sea, cómo hacer una pequeña trazabilidad. Y seguramente ya con esto van a decir, oye, no, pues no tengo ni idea de dónde vienen, de qué están hechos, ni qué se pueden hacer cuando ya no se acabe su vida útil. Pregúntense si contribuyen a un impacto positivo o negativo, o no están seguros. Si no están seguros, probablemente sea un impacto negativo. ¿Y de qué parte, de qué impacto quieren generar? Y tras esto, generar estrategias y compromisos continuos. El decir, para el 2050 vamos a hacer cosas, no dice nada. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Qué vamos a hacer este mes? ¿Qué vamos a hacer el que sigue? ¿Y cómo vamos a llegar? Porque lo que pasa es eso, decimos para el 2050 y creemos que todavía tenemos tiempo y mientras tanto no hacemos nada. Puras promesas falsas que no llevan a verdadero impacto o lo que podríamos llamar greenwashing. De forma externa, o sea, el pedir ayuda, ¿qué podrían hacer? Pedir ayuda para generar una auditoría circular, revisar todos los procesos que generan y que realmente podamos reincorporarlos. Y tras esto se generaría una asesoría circular y de rediseño, porque hay muchas cosas que a lo mejor se les escapan. Podrían certificarse para demostrarle al mundo que están haciendo todo esto, podrían comunicarle al mundo sin caer en greenwash, sino realmente generar impacto positivo, todo lo que están haciendo. Si ahorita, por ejemplo, si están en una organización y se quieren certificar en True Zero Waste, que es una certificación que damos, necesitarían desviar el 90% de los residuos que generan para que nunca lleguen a un relleno ni a un vertedero sanitario. Y está difícil, o sea, si ahorita yo voy y reviso sus industrias, probablemente no lo cumplan, pero no quiere decir que no se pueda, sino que más bien es repensar y mover algunas cosas para irnos encaminando hacia eso. Y bueno, ahora, si tienen dudas, me las pueden poner en el chat, ya vamos a terminar, ya son las 11:01, pero les quiero contar, todo esto que platicamos, esta transición sostenible que implica en una de sus primeras aristas, el Zero Waste, como les dije, hay muchas más cosas que quedan en el aire, el Zero Waste podemos ahondar muchísimo más en eso, podemos tener una discusión apasionada y acalorada sobre esto si quieren, y hay muchas otras estrategias a nivel gases de efecto invernadero, a nivel agua, a nivel industria, a nivel digital, todo lo que se puedan imaginar, porque la crisis es tan compleja que tenemos que entrarle por todos lados, y también a nivel filosófico. Entonces, yo les quiero invitar, si están acá es porque esto les interesa, y si están acá, probablemente ya, espero que hayan aprendido algo, espero que se les haya quedado, pero que todavía tengan ganas de seguir imaginando cómo podemos generar esta transición sostenible para llegar al mundo que queremos. Y les quiero invitar a un curso, a un training que vamos a dar muchísimo más completo, que va a ser por Zoom, así como estamos ahorita. Lo padre, a mí me gusta que podamos tener estas cosas porque puede ser en todo el mundo. Va a empezar el 28 de octubre. Van a ser 8 sesiones de 2 horas todos los jueves. Van a ser 16 horas en total. Se las va a dar yours truly. O sea, yo voy a impartir el curso. Para los que están acá, les queremos dar 3 espacios al 50% de descuento. La siguiente semana que les vamos a mandar un correo con la grabación de este webinar, les va a llegar un folletito con todo esto más bonito, lo que vamos a ver, pero como para que si son como yo que les encanta aprender y son súper ñoños y les fascina seguir enriqueciendo su portafolio personal y también a nivel organización, pues les invito a esto. Está dirigido para quien sea que quiera cambiar el mundo, no importa su posición, no necesitan conocimiento previo del tema, pero probablemente quienes están aquí y a quienes más les interese son pues a quienes ya estén involucrados en este medio o en este círculo de la sostenibilidad y afín, como queramos llamarle, o del diseño, si quieren hablar más de diseño liminal, de todas estas cosas que hemos platicado hoy. Van a obtener, obviamente, porque a todo el mundo nos gusta que nos reconozcan un certificado y todos los conocimientos. Y bueno, ya, para acabar, el temario, para que se les súper antoje, porque a mí me está fascinando cómo está quedando el curso, vamos a partir de dónde estamos ahora, similar a lo que vimos hoy, pero mucho, mucho más profundo, a dónde queremos llegar, qué está después de la puerta, y cómo vamos a llegar a través de repensar, rediseñar, regenerar y de la resiliencia. ¿Qué genera esto como retorno a nuestra organización, a nuestra vida personal también? Y vamos a tener diferentes trabajos, es como una escuelita, o sea, les voy a dejar tareas, les voy a dejar lecturas, muchísimo material que yo llevo 8 años recopilando lo van a tener, y pues van a hacer un proyecto final que no se los quiero contar porque
No quiero hacer ningún spoiler, pero muy padre de que van a crear algo a raíz de todo lo que han aprendido y lo vamos a calificar también para que esto sea como de alguna forma, aunque sea virtual, lo suficientemente práctico. Y ya después de este anuncio, pues bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Si tienen alguna duda, comentario, duda o sugerencia, o como dice siempre Bernardo Chascarrillo, bienvenidos, por favor. Muchísimas gracias. Apenas estoy viendo lo que ponen en el chat. Jime, muchas gracias, obviamente, por compartirnos siempre tu pasión y tu energía en esto. Como por allí ponía una persona, es como bastante eye-opening entender la situación en la que estamos y peor aún lo poco que hacemos. Y así como lo decía Jime, pues me gustaría invitarnos a todos a reflexionar entre el discurso y la acción, ¿no? Y tomando en cuenta además que la acción son pequeños pasos hacia la congruencia. Y ya les anticipo que llegar a la congruencia va a significar esforzarnos, probablemente va a significar discutir con mucha gente, probablemente en algunos casos hasta perder algunos amigos, pero lo importante de esto es entender que los esfuerzos que tenemos que hacer hoy son relevantes para asegurar la supervivencia del planeta y en consecuencia la de todas las especies que vivimos en el planeta. Para mi manera de verlo, no es un tema de grandes acciones que hagan los países, sino de pequeñas acciones que hagamos todos de manera masiva. Y esta charla de Jime tiene justamente esto como meta, el poder mejorar el entendimiento que tenemos sobre la práctica y el impacto que tenemos tanto individual como organizacional. Jime, por allí te ponen algunas primeras preguntas. Sí, te las estaba viendo. Alguien puso justo el video de Crying Indian. Por favor, véanlo. O sea, y la historia detrás sí, es muy buena. Pone Diego. Lo interesante de este anuncio del nativo americano es que fue producto de un lobby que buscaba trasladar la idea de la responsabilidad del reciclaje, del cuidado ambiental de las empresas a los individuos. Eso sigue ahorita. O sea, todavía mucha de la culpa está recayendo en los individuos. Y sí, como individuos tenemos el poder de cambiar las industrias, claro que sí, pero no es como que todo cae en nosotros. O sea, como individuos, como ciudadanos, como consumidores, podemos hacer muchas cosas, podemos exigir, pero se necesita también un cambio sistémico que viene a nivel industrial y a nivel político y probablemente tenga más fuerza desde allá, ¿no? Pero vean el video, está muy bueno. Gracias por todos sus mensajitos bonitos de amor, los estoy viendo, muchas gracias. ¿El papel de baño es mejor tirarlo en el bote o en el excusado o cuál es la mejor opción? Eso va a depender de la ciudad en la que estés. Probablemente te puedas meter a la página del gobierno donde estés y te va a decir, porque depende del sistema de cañería que tengas que hacer, ¿no? Si te quieres ver súper, súper ecológico, pues ten un baño seco y ahí no tienes que pensar en nada. Obviamente yo sé que a la mayoría de la gente le asusta el baño seco, pero por ejemplo en México es mejor tirarlo al bote. ¿Por qué? Porque tenemos un buen sistema de cañería y si lo dejamos afuera, pues estos patógenos están contribuyendo porque nosotros en México lo que hacemos es tirarlos a cielo abierto y tienen consecuencias en la salud. Pero va a depender de dónde estemos, ¿no? Ian, yo tengo una duda. A nivel local e individual, ¿qué cosas podemos hacer para que más gente sepa del tema? Porque hay muchas personas que no creen que ya estamos en una crisis planetaria o que no confían en que pueden tener un gran impacto y se rinden. ¿Cómo podemos contribuir a la educación de más personas? Siento que debería enseñarse desde niñez y a veces parece que es demasiado tarde. Pues no es demasiado tarde, o sea, todavía estamos a tiempo, pero el tiempo es ya ahorita, hoy. Podemos empezar con traer esto a la mesa, o sea, discutir estas cosas. A mí, yo cuando empezaba a hablar del tema, la gente, como decía Bernardo, probablemente se queden sin amigos, la gente no lo quería escuchar, pero cada vez más, y aunque sean conversaciones incómodas, tenemos que convertirnos en esos propiciadores de las conversaciones incómodas y ni modo, ¿no? Y empezarlas a hacer desde un ámbito positivo, pero empezar a propiciar esas conversaciones, ¿no? Y intentar, o sea, encontrar más información, compartirla, divulgarla desde donde estemos, desde nuestra trinchera. Y otra cosa que yo digo para la gente que se desilusiona, quienes no están haciendo nada, quienes viven en la ignorancia o en el no hacer absolutamente nada, no son, a mí no me preocupan tanto, me preocupan más los que van completamente en contra.
A esos son a los que queremos que llegarles. En todos los cambios y movimientos sociales no necesitamos, como decía Bernardo, de absolutamente todes para que esto funcione. De hecho, en filosofía política nos platicaban que con que el 2% de la población de forma activa esté jalando hacia el mismo lugar, empiezan a existir los cambios sistémicos. Y el ejemplo que siempre pongo es como con un suéter, ¿no? O sea, mi suéter de ahorita. Todos nosotros somos los hilos de mi suéter. Con que el 2% de los hilos jalen para acá, se cambia la estructura del suéter. Mientras más seamos, obviamente mejor. Con los que están dormidos, pasivos, pues no hay que poner ahí tanto nuestro esfuerzo. Si vemos que no escuchan, no pasa nada, podemos ir contra los otros quizás. Muchas gracias a todos los que ponen cositas lindas. Gracias, gracias, gracias. Yo tengo conflicto con los desechos de mi perro. ¿Cómo es mejor tirarlos? También va a depender de dónde estás. Incluso podrías, dependiendo de dónde estés, tirarlos al excusado, como si fueran tuyos. Existen compostas para compostar heces de animales, caseras y en todos los niveles. Hay también sistemas, si tienes jardín, donde puedes poner es como un agujero que echas una bacteria que nutre al suelo. O sea, hay demasiadas ya de opciones. ¿Cuál es el mayor reto para que las empresas cambien su business as usual? El pensar que esto nada más es un nice to have, bonito para el planeta, y no que tiene también implicaciones económicas. O sea, es convencerles que sí, esto tiene implicaciones sociales y ambientales, y eso tiene implicaciones económicas, pero también hay implicaciones económicas inmediatas del cambiar ambientes. Nos pueden enviar esta presentación, les vamos a mandar la grabación. Sí, sobre eso que decías, Jime, además, las organizaciones que están actuando de manera proactiva en esto lo están haciendo en algunos casos por la intención o el propósito corporativo, en otros casos, dependiendo del país en el que operan, por la presión de los mercados y en consecuencia del valor de la organización a nivel público y las menos por un tema de presión política. Pero como lo decía Jime en la charla, cada vez más organizaciones van a tener que hacerlo al principio por presión, después por negocio y tercero por necesidad de resiliencia y supervivencia. Exacto. Muchas de las preguntas que me están poniendo son muy, muy específicas. Algunas en el chat y algunos me escribieron, no sé cómo lo hicieron, a mí. El tema de los vasos, de materiales, nos pueden escribir y podemos platicarlo, porque depende de muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, en México empezó una ley contra los plásticos de un solo uso y entonces llegaron los famosos plásticos biodegradables y compostables, pero nadie nos dice las letras chiquitas. Biodegradable en 100 años, técnicamente es biodegradable, pero tampoco tiene un impacto positivo. O sea, o nos dicen compostable bajo compostero industrial, y en México los composteros industriales que existen son solamente de investigación y no aceptan estos residuos, entonces no sirve de nada. Entonces, las respuestas a sus preguntas tan específicas de dónde están en su industria va a depender de su espacio geográfico, de las posibilidades y del tipo de producto que tienen. Por eso a veces contratamos a alguien que nos ayude y nos hacen un nuevo empaque, por ejemplo, y como no se piensa en todo este tema sistémico, sin querer, yo creo que a veces sin querer, caemos en greenwash, porque pues nuestras soluciones realmente no tuvieron impacto positivo. Muchas gracias, excelente webinar. Bueno, muchas gracias. Ya algunos están saliendo. Si tienen más dudas, las pueden poner. Yo aquí me voy a quedar hasta el fin. Muchas gracias por estar. Les vamos a mandar, como les dije, la siguiente semana parte de lo que vimos hoy, la grabación y el folleto para el curso. De verdad, está padrísimo. Yo amo la academia. Como les dije, soy filósofa, entonces me fascina clavarme. Les prometo que les va a encantar. Las lecturas están buenísimas, los trabajos están padrísimos. Es un curso como ningún otro. Entonces, sí, suscríbanse. Yo soy experto en gestión de residuos y en una pequeña ciudad de Colombia, en el Pacífico, estoy generando procesos de concientización en materia de gestión de residuos, llevando a los chicos de escuelas y colegios a visitar estaciones de aprovechamiento de residuos para que tengan una mayor conciencia. ¡Qué bonito! Pues sí, tenemos que hacer mucho trabajo con los niños, porque a mí me preocupa mucho lo que les estamos dejando.
Sí, el curso se puede llevar a aplicar a nivel empresarial o personal. O sea, a nivel empresarial, sin duda, o sea, vamos a ver muchos casos de éxito, cómo plantearlo. El trabajo final va a estar muy, muy relacionado a nivel empresarial, pero todo esto tiene sentido a nivel personal y también enriquecer tu portafolio personal de saber sobre transición sostenible, pues te va a ayudar, independientemente de a qué te dediques. No importa, o si no te quieres dedicar a nada, también te va a servir a lo mejor en parte para impactar. Si esto te interesa, te preocupa, pues mejor hay que ocuparnos. Y pues ya, no sé si tengan más dudas. Otra vez, muchas gracias por estar. Voy a ver rápido sus Pareces caritas. conductora de televisión leyendo el Twitter en tiempo real. Jime, otra vez muchas gracias por compartirnos con tanta pasión lo que haces. A quienes estén interesados en el programa de entrenamiento, la verdad es que merece mucho la pena. Jime tiene muchísimo contenido en su cabeza, es súper especialista y creo que no hay tantas oportunidades de aprender sobre esto de una persona que conozca tanto a detalle como lo conoce Jime. Obviamente ahí están nuestros correos, escríbanos a Jime o a mí, encantados responderemos a sus dudas. Por ahí tienes otra última pregunta, Jime. Sí, muy buena. Respecto al 2% de la población y la presión en organizaciones, en este momento, por esa misma presión, se cae en el greenwashing, por querer entrar en un mercado o por tener una imagen hacia el público. Mira, a veces el greenwashing puede ser la puerta de entrada. A veces yo creo que el greenwashing ni siquiera es intencional, por supuesto que muchas veces sí. Pero el greenwashing intencional, bien pensado, sin duda es a raíz de esta presión social que solamente está incrementando. El consumidor consciente cada vez es más grande y las empresas se van hacia la solución rápida que es pintar su producto de verde, pintar su empresa de promesas, pero estas no tienen un impacto. Quizás pueda ser una puerta de entrada, quizás podemos hacer una promesa y esto nos lleve a un cambio de cultura interna en la organización y esto nos haga mejorar. Puede ser, pero si lo hacemos simplemente como para engañar, siempre con el objetivo de engañar al consumidor, pues el consumidor se va a dar cuenta tarde que temprano y no va a funcionar. Sí, creo que diste en el clavo, Jimé. También es importante considerar que las organizaciones, sobre todo las transnacionales, son muy complejas y son muy grandes. Y normalmente las prácticas de comunicación tienden a salir o a nacer de las áreas que son un pelín más ágiles y más dinámicas en su gestión dentro de la organización. Los esfuerzos de greenwashing, como dice Jime, pues se pueden evaluar o mirar con ojo crítico más desde la intención y obviamente el engaño sería el punto de partida en esa crítica. También es cierto, sin el afán de promover el greenwashing, pero también es cierto que las grandes corporaciones tienen poder de influencia y el poder de influencia puede ser un trigger para el cambio. Pues listo, muchas gracias a todos los que se conectaron. Cualquier cosilla, porfa, escríbanos, estamos a sus órdenes. Así que pues ya tienen a Jime aquí. Pronto les enviaremos a todos los participantes la grabación de esta ponencia. Y nuevamente gracias a quienes se conectaron. Gracias a todos. Chao.